Amada iglesia, hoy es 31 de diciembre, como lo mencionamos al principio, el último día del año. Pero hoy no quiero hablarles acerca de resoluciones o metas para el próximo año. Sería un sermón que esperaríamos, de hecho, en este tiempo. Yo quiero que más bien, a la luz de lo que leemos en la palabra del Señor en este salmo, en el Salmo capítulo 19, al considerar este salmo, debemos ver lo que es la palabra de Dios y el resultado de la palabra en la vida de aquellos que la estudian. Y que de esa manera surja en nosotros una motivación. Una motivación que debe ser motor, como bien lo mencionaba Mari al principio, debe ser el deseo y el anhelo de ocuparnos en el estudio, la meditación y la enseñanza de la palabra del Señor. Debe surgir en nosotros la motivación para aprender y meditar en las Escrituras de tal manera en que podamos ver los resultados de ese estudio en nuestro diario vivir. Mis amados hermanos, hay una verdad que nosotros debemos aprender. Y es que ninguno de nosotros, al estudiar la palabra de Dios, permaneceremos iguales. Todos nosotros seremos transformados. Todos nosotros seremos cambiados. No seremos iguales. Y este salmo nos ofrece ese consuelo y esa esperanza. El salmo completo nos habla de la forma en cómo Dios habla nuestras vidas y lo dice como si fuera un libro. Podríamos pensar que el Salmo se nos presenta de hecho como dos libros para conocerle. El primero es la creación y el segundo es la palabra revelada. La palabra nos dice en el Salmo capítulo 19, versículo 21, el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. En ambos libros y en esta primera parte, el salmista nos revela cómo a través de la creación nosotros podemos conocer a Dios y se nos presenta el protagonista, Dios mismo. En este libro que podría ubicarse como en dos tomos, se nos habla entonces de la revelación general, de la revelación de Dios a través de la creación y de la revelación especial a través de la Escritura, que fue la parte que leímos al principio. Pero hay una diferencia entre estos dos libros. La creación nos revela a Dios como el Todopoderoso, como el Creador, el sustentador de toda su obra. Pero su palabra nos revela como aquel que hace un pacto con su pueblo y entra en relación con cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros encontramos en la siguiente parte de este salmo, en los versículos del 7 al 14. Las obras de Dios revelan su conocimiento y su poder, pero es su palabra la que nos muestra su amor y su gracia. Es su palabra la que nos muestra su amor y su gracia. Nosotros podemos estudiar y adquirir conocimiento sobre muchas cosas, pero las verdades espirituales son las únicas que pueden convencernos y cambiarnos. Y eso es lo que nos revela este salmo a la luz de los versículos del 7 al 14. Por eso, al considerar este salmo, debemos preguntarnos ¿por qué la palabra de Dios debe tener importancia y prioridad en nuestras vidas? ¿Por qué la palabra de Dios debe tener prioridad e importancia en nuestras vidas? En este sermón que yo he titulado de esta manera, importancia y prioridad de la palabra en nuestras vidas. Importancia y prioridad de la palabra en nuestras vidas. Este salmo nos ofrece tres respuestas a la pregunta que acabamos de plantear. Y la primera la encontramos nosotros en los versículos del 7 al 11, y es por lo que es y por lo que hace, haciendo referencia a la palabra de Dios, por lo que es y por lo que hace. Acompáñame nuevamente al Salmo, capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta. Y les voy a pedir el favor que lo contestemos, ¿listo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Lo que el salmista nos está ofreciendo en esta parte del Salmo, en la segunda parte, en este segundo tomo, es lo que Dios hace por medio de su palabra. Esa revelación especial. La revelación general, la creación nos muestra su poder y su majestad, pero la palabra de Dios nos presenta a este Dios que nos permite conocerle de forma particular. Por eso hay un cambio en la forma en cómo el salmista se dirige hacia Dios en las dos partes del Salmo. Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte nos habla acerca de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hablando acerca de Dios. En el original, la primera palabra que usa para hablar acerca de Dios es la palabra El, que significa Dios, poderoso o fuerza. Pero en la segunda parte hay un cambio, porque nos habla acerca del nombre propio de Dios. Es con el nombre con el que Él se presenta al pueblo, que nosotros conocemos como el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios, YHWH, y que es traducido en nuestras versiones como el Señor. Por eso nos dice, o en esta versión, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Ese es su nombre propio. En la primera parte se nos está mostrando a Dios con esa fuerza poderosa y creativa, pero en esta segunda parte nos está hablando acerca de aquel que quiere tener una relación con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor. David compone este salmo exponiendo lo que es su palabra y el efecto en la vida de aquellos que meditan en ella. Lo que es su palabra y el efecto de aquellos que meditan en ella. Por eso nos presentan las palabras ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio. Todos ellos son sinónimos para referirse a una sola cosa. ¿A qué se refiere? A toda la palabra de Dios. Algunos estudiosos consideran que cuando habla acerca de esta ley, está hablando solamente del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Escritura. Yo considero que el salmista se está refiriendo a toda la palabra de Dios. Lo que los judíos consideraban como la Tanakh, la ley, los escritos y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Pero para nosotros, mis amados hermanos, es toda la Escritura, como lo dice Pablo a Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Es toda la Escritura, es toda la palabra de Dios. Así que todas estas 6 palabras que vemos al principio nos hablan acerca de esa ley y de sus resultados. De allí que la importancia y la prioridad en la palabra, de la palabra en nuestras vidas depende en buena medida de conocer lo que la ley es y lo que la ley hace. Y es lo que el salmista nos presenta. La ley entonces hace referencia a esa instrucción divina y aquí deberíamos verla con lo que expresa el salmista en la primera parte. El sol, un sol que surca los cielos y que gobierna el día. La palabra de Dios es la que gobierna el curso de nuestras vidas y a la cual nosotros debemos someternos y que además nos produce gozo. Y esta ley es perfecta. Y aquí lo que significa es que es sin defecto, es recta, es sin tacha, sin error, es incuestionable, es total, no está en pedazos, es entera. Lo que el salmista está expresando es que toda la Escritura no está dividida. Debe ser entendida toda en su conjunto. No tiene errores, no tiene fallas, no le falta nada, ni le sobra nada. Toda está completa para lo que nosotros la necesitamos. Y es cierto, como bien lo mencionaba Mari también al principio, la palabra de Dios no nos va a enseñar a nosotros cómo hacer el ajiaco de esta noche. Pero sí nos habla acerca de las verdades todas completas que nosotros necesitamos para llevar una vida que honre y agrade al Señor. Porque ella es completa para lo que la necesitamos. Por eso miren el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta palabra perfecta? ¿Qué dice el versículo? Dice que convierte el alma. Y convertir el alma, como dice la Biblia de las Américas, es restaurar o revivificar. La palabra de Dios nos hace un llamado.
constantemente nos está haciendo un llamado. Y el llamado es a volvernos, a alejarnos del pecado, a arrepentirnos, a volvernos a Dios. Es el llamado constante que Dios le hace a su pueblo y que está expresado a través del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 3, el versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? Vuélvete, ven a mí. Y eso es lo que significa vivificar o restaurar o convertir el alma. El Señor quiere vivificar a su pueblo y darle vida a sus hijos, y para esto deben volverse de su pecado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar las vidas de aquellos que se someten a ella en cada aspecto. La palabra de Dios tiene la capacidad de volvernos al estado del cual caímos por causa del pecado, porque nos muestra ese maravilloso plan de Dios para darnos salvación y restaurarnos. La imagen que el hombre perdió en el jardín del Edén es restaurada a través de la palabra de Dios que nos revela al Salvador y que nos ayuda a conformarnos a ese precioso Rey. La palabra de Dios tiene el efecto de que convierte y transforma a toda la persona interior. ¿Cómo obra la palabra de Dios? Porque esta palabra que es perfecta, porque la ley de Dios es perfecta, convierte el alma. La obra del Señor a través de su palabra es desde lo interior hacia lo exterior. Hay un cambio radical de adentro hacia afuera, restaurándonos en lo más profundo de nuestra existencia. Y ese es el primer aspecto. El segundo, la segunda parte de este verso dice el testimonio, lo que significa este mandato o este deber de origen divino. Eso es lo que significa testimonio, mandato o deber de origen divino. Y lo que nos dice es que es fiel o que es seguro. Si algo nosotros podemos tener en la palabra es que es segura, y lo que indica es que es completamente confiable, que es constante, que es inamovible. De ahí viene la palabra amén, de hecho. Cuando tú estás diciendo amén, estás diciendo que la palabra es inamovible. Y la idea es la de un lugar firme en la que se coloca una carpa con estacas que permanece y no se puede mover. Eso es la palabra de Dios. Un lugar tan firme del cual no nos podemos mover. El resultado de esta palabra que permanece para siempre es que hace sabio. Y es que nos ayuda a entender, a saber las cosas, no solamente en lo que pensamos, sino en nuestras palabras y en nuestras acciones. Nos permite entender y saber cuál camino debemos escoger. Porque eso es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones. Hay personas que tienen mucho conocimiento, ¿se han dado cuenta de eso? Saben muchas cosas, han leído mucho, han estudiado mucho, tienen muchos cartones, pero toman muy malas decisiones. Porque una persona puede tener conocimiento, pero el conocimiento no necesariamente indica sabiduría. ¿Saben qué es lo que tú y yo necesitamos para adquirir sabiduría? Lo que dice la palabra del Señor, ese testimonio de Jehová que es fiel, que nos puede hacer sabios. ¿Y a quiénes hace sabios? A los sencillos. Es decir, la expresión en el original de sencillo es una persona que puede ser fácilmente engañada. Ese es un sencillo. A la persona que se le puede engañar fácilmente. Con la palabra de Dios nosotros tenemos la confianza de que tendremos las herramientas para no ser engañados. Porque nos hace sabios. Una persona sencilla es una persona que reconoce su condición espiritual, que reconoce su pobreza espiritual, como lo dice el Señor en las bienaventuranzas. La Escritura nos ayuda para que nosotros seamos sabios. Como dice un autor, la Escritura siempre hace sabio al sencillo. En otras palabras, proporciona una visión dada por Dios para aquellos cuya comprensión y juicio aún no han madurado. Yo estoy completamente convencido y estoy completamente convencido que, por ejemplo, si Santi toma y lee la palabra de Dios, siendo él el más pequeño en nuestra comunidad en este momento, será un hombre sabio. No necesitamos
Y con esto no estoy diciendo que nosotros no tengamos que estudiar o no tengamos que capacitarnos. Lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos adquirir sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, lo que nosotros necesitamos es el testimonio del Señor. Es la ley del Señor. Como dice el Salmo 119, versículo 98 al versículo 100, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Y nota que aquí hay tres personas, enemigos, maestros y ancianos. Personas que seguramente tienen más conocimiento. Inclusive personas que tienen experiencia, porque esos son los ancianos. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es nuestra meditación, créeme, nosotros adquirimos sabiduría. Pero el versículo no se, o el pasaje no se queda ahí, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Esos preceptos son rectos y lo que nos está diciendo que es algo cómodo, derecho, es como un camino sin curvas, que no está torcido, que está emparejado, nivelado. Es un camino bien pavimentado por el que no hay baches ni curvas, por el que un vehículo puede transitar con tranquilidad. Eso es lo que es la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y en este sentido, lo que el salmista nos está poniendo es una pauta de justicia para su pueblo, de cómo actúa Dios. El Salmo capítulo 25, el versículo 8 al versículo 10 dice de la siguiente manera. Dice Salmo capítulo 25, versículo 8 al versículo 10. Bueno y recto es Jehová. Pero noten lo que dice en el Salmo. ¿Qué es lo que es recto? Los mandamientos de Jehová son rectos. Esto lo que nos está señalando es que el carácter de Dios está representado en su palabra. Por eso dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, e encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. La pregunta, mis amados hermanos, que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cuál será la herramienta que Dios usará para llevarnos por ese camino? ¿No es su palabra? El Salmo capítulo 33, versículo 4, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 33, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuál será el resultado de andar por esos caminos rectos que ha establecido el Señor? Dice que Él alegra el corazón, llena de alegría. Pero esa alegría que es espontánea, esa alegría que es expresada de manera visible, externa, es comparado como cuando alguien está en fiesta, alegre. Era como cuando el pueblo se reunía en sus fiestas a celebrar la presencia del Señor. Era fiesta. El encuentro del pueblo con su Dios causa regocijo, y ese regocijo es igual a aquel que es guiado por la recta palabra de Dios, de modo que en su interior se ilumina con alegría. Eso es lo que pasa cuando tú y yo meditamos en la palabra del Señor. La palabra proporciona la verdadera felicidad y la satisfacción duradera que solo Dios puede dar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque a veces a muchos cristianos les cuesta o no se ven tan felices como deberían. Creo que en buena medida está en que no han meditado en la palabra del Señor, en que no han considerado las preciosas promesas que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Por qué muchos cristianos en medio de nosotros pareciera que están tan amargados y tan cargados con tantas cosas? Porque no han mirado la palabra de Dios, las preciosas promesas que nosotros tenemos. Se nos olvida acudir a ella. No, mis amados hermanos, dice la Escritura, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y esto también nos enseña algo, mis amados hermanos. La Escritura no tiene la intención, o los mandamientos del Señor no tienen la intención de amargarnos a nosotros la vida. Dios no quiere que nosotros seamos infelices al cumplir sus mandamientos. De hecho, lo que vamos a encontrar es verdadera alegría, verdadera felicidad.
Pero no solamente esto, dice la palabra del Señor, dice el precepto de Jehová es puro, o ese mandamiento es puro, que hace, alumbra los ojos. Esto significa que es radiante, que es claro, no hay nada turbio. Es como cuando tú miras un río cristalino que puedes ver lo que hay al fondo. Así es la palabra del Señor, se puede ver lo que hay en el interior. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice que alumbra los ojos. Y esta es una metáfora para hablar acerca de cómo vemos nosotros las cosas, y luminoso, o que también nos permite ver más allá en medio de la oscuridad de las tinieblas de nuestra condición espiritual o la maldad a nuestro alrededor, en medio de este mundo que está sumido en tinieblas. Es por eso que otras versiones dicen, llena los ojos de luz, muestran a la gente el camino correcto a seguir y dan sabiduría. ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? La palabra del Señor nos permite ver con claridad lo que está a nuestro alrededor. Nos permite discernir y entender el camino por el que nosotros debemos andar. Porque nadie que mire a través de la clara revelación de la palabra de Dios andará en tinieblas y oscuridad. Mirará con claridad a su alrededor y sabrá qué camino seguir. El salmista dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en el Salmo 119, versículo 5. Dice en el versículo 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Dios guía a su pueblo por medio de su palabra que da luz. Dios nos guía por medio de su palabra que nos da luz. Quien lo mira a Él, quien mira en su palabra, no anda en tinieblas, porque Él alumbra sus ojos para que pueda ver. Pero no solamente esto, dice en el versículo, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando habla acerca del temor se refiere al conocimiento de Dios. Porque este conocimiento empieza por conocerlo, es que este temor empieza por conocerlo, y este temor es limpio. Y la expresión que se usa acá habla acerca de esa pureza física, química o un ceremonial y espiritual. No hay nada contaminado en ello. Es una expresión que se usa para esos elementos que están sin mezclar o para aquellos que no tienen impureza. Es esa agua que tú tomas que está purificada. Si tú tomas un vaso de esos de vidrio y lo sirves de un agua y ves que hay impurezas, ¿tú te tomas eso? A ti te da asco. La palabra de Dios es totalmente pura, es totalmente cristalina. Te la puedes tomar con confianza. No tiene ninguna sustancia, no hay ninguna contaminación en ella. Por eso es que hay esperanza para aquel que no está limpio, porque esa palabra lo purifica. Dice el Salmo capítulo 51, el versículo 10. Salmo capítulo 51, el versículo 10. Después de que el salmista reconoce su condición, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo que hace la palabra de Dios, que es limpia, es ese instrumento poderoso para producir limpieza en el corazón de todos nosotros. Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 15, el versículo 3. Dice, vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es el instrumento de Dios para limpiarnos a nosotros como sus hijos? Es su palabra. El mismo salmista lo dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Las palabras de los hombres y las palabras de Dios contrastan. El Salmo capítulo 12, el versículo 8 dice la palabra del Señor. Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. En cambio, mis amados hermanos, nuestras palabras no son así. Romanos capítulo 3, el versículo 13 y 14, escuchen lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestras palabras, cómo son.
Versículo 13 y versículo 14 de Romanos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, o de sus labios, perdón. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos la palabra de Dios que nos cambia, que limpia nuestro lenguaje. Por eso necesitamos ser expuestos a las Escrituras, a ese temor que permanece para siempre, que está firme, que no se mueve. Es ese Jesús que dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A eso es a lo que se refería el salmista, esa palabra eterna que permanece para siempre. Esos juicios, como dice el salmista, esos juicios que son verdaderos. Miren lo que dice el versículo: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Lo que nos deja ver aquí es estabilidad, confiabilidad, firmeza de carácter. Por eso es que son todos justos. En ese proceso de justicia, Dios emite un juicio que es imparcial y absolutamente correcto, del cual nosotros podemos estar seguros cada vez que vamos a la palabra del Señor. Cuando el Señor emite un juicio establecido en su palabra, el Señor no se equivoca. Miren, muchas personas tratan de encontrar errores en la Biblia, pero en la palabra del Señor no hay ningún error, no hay ninguna tacha. Somos nosotros los que, por causa de nuestra condición pecaminosa y en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, no podemos ver completamente y entender correctamente la palabra del Señor. De ahí que necesitamos la guía y la misericordia del Señor que nos ayude. Y el salmista sigue diciendo esto, versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y lo que estos versículos nos están señalando es que la escritura completa tiene un gran valor y es necesaria para el salmista. Para David la palabra de Dios es más valiosa que el oro mismo. Más que el oro y más que mucho oro afinado. En la antigüedad, el poder de un rey y su capacidad para gobernar se medía en buena medida o estaba establecida por la cantidad de oro que poseía. Entre más oro poseía, más podía gobernar, porque más cosas podía adquirir. David, siendo rey, conocía esto, y con todo, para él no había nada más valioso y nada más importante que la palabra de Dios. Pero no solamente esto, la escritura es más valiosa que la miel. La miel es el alimento milagro conocido por algunos. Es muy poderoso, no se descompone, provee energía casi de inmediato tan pronto como tú lo ingieres. De hecho, hay una porción en la palabra del Señor cuando Saúl está en guerra y ha mandado al pueblo de Israel para que no coman alimento hasta que todos sus enemigos sean destruidos. Jonatán no había escuchado eso, pero estaba tan cansado que encontraron miel en el campo y él puso la vara en esa miel, la llevó a su boca y de inmediato sus ojos se iluminaron. Eso es la miel. David conocía precisamente esto, la cantidad de nutrientes y el valor que tenía la miel siendo un pastor en el campo. Encontrar un panal de miel era encontrar un manjar que podía ser disfrutado casi de inmediato. Tú no necesitas preparar la miel cuando la encuentras así, se puede consumir casi de inmediato y recibes todas sus propiedades. Pero mire lo que dice el salmista, la palabra de Dios es más valiosa y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Así que ni el oro ni la miel se comparan ni deberían compararse con la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el salmista dice, al ser expuesto a la palabra de Dios y al ver lo que es y lo que hace, él dice que es amonestado. Es advertido, porque eso es lo que significa ser amonestado, advertido. La palabra de Dios y las escrituras nos advierten y advierten al que oye y previenen de todo peligro a quienes respetan a Dios. Por eso es que
debemos guardarla, debemos protegerla, debemos cuidarla, debemos atenderla, debemos retenerla, debemos vigilar constantemente lo que ella nos dice, observarla constantemente. Por ejemplo, en las Escrituras nosotros encontramos que debemos resistir al diablo, debemos huir de la tentación, debemos aborrecer el pecado, debemos evitar toda manifestación del mal. En la Escritura nosotros conocemos al Salvador y su voluntad para nuestras vidas. Por eso es que dice el salmista, al mirar la Escritura, lo que es y lo que hace, hay un gran galardón, hay una recompensa para el que la obedece, para el que la escucha. Hay un pago, es un premio, es una recompensa en guardarla, que no tiene que ver con algo material. Es que la recompensa está en guardarla, no en lo que yo puedo recibir externo. Esa es la recompensa, es en guardarla. Es cuando yo la leo, la medito, la estudio, la aprendo, la pongo en práctica. Ahí está mi recompensa. Ese es el premio que yo debería buscar. Como dice un autor, Timothy Keller dice al respecto, solamente la Biblia puede darle vista al espiritualmente ciego porque alumbra los ojos y dar al alma nuevo aliento porque restaura el alma. Ella tiene el poder de mostrarnos y restaurar lo que nosotros somos. Pero para que la Biblia haga esto debemos creer que es veraz y que es confiable en cada aspecto de nuestras vidas, que es suficiente. En ella nosotros encontramos qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y quién debe hacerlo. Y esa es la importancia de la prioridad de la palabra en nuestras vidas, pero que no es solamente el único punto. El salmista sabe que ha roto la ley, que ha desobedecido los mandamientos de Dios. Aunque los ve buenos, sabe que ha fallado, de manera consciente o inconsciente. Por eso ora, lo que nos lleva a mirar el segundo punto, la importancia y prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas está en que nos revela y confronta nuestra condición. Versículo 12 y versículo 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Y miren lo que hace David acá. Él se hace una pregunta, pero de esta pregunta él no espera una respuesta. ¿Quién me librará o quién podrá entender sus propios errores? David está diciendo, ¿quién podrá descubrir sus propios errores? A lo que él mismo se está respondiendo, yo no puedo, si es que alguien puede. ¿Quién podría discernir sus propios errores? Ninguno de nosotros puede. De hecho, un autor, Thomas Adam, dice lo siguiente: no hay aritmética que pueda poner número a nuestros pecados. Antes que lleguemos a contar hasta 1000, ya hemos cometido 10,000 más. Por eso es que ninguno de nosotros puede discernir sus propios errores. Nuestras faltas están siempre puestas delante de nosotros. Pero de lo que es la palabra de Dios y de lo que hace en nuestras vidas, que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es duradera, que es verdadera, que es justa, y con esos resultados maravillosos de convertir el alma, de hacer sabio al sencillo, de alegrar el corazón, de alumbrar los ojos, de amonestar al siervo de Dios, es que podemos aprender a llamar pecado a lo que el Señor llama pecado. Y es lo que el salmista está haciendo. Es por esta palabra que él puede reconocer el pecado. El pecado en su significado más básico es errar en el blanco, es desviarse de la meta que Dios nos ha fijado. Y él conoce mejor que nosotros el pecado, en el sentido de que lo puede identificar por medio de su palabra. A medida que nosotros nos exponemos a las Escrituras y somos convencidos por esta, también entenderemos nuestro pecado. Y veremos como pecado aquello que tal vez no entendíamos que era pecado. Y vamos a ser motivados a orar pidiendo perdón por nuestros pecados ocultos, como dice acá. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ocultos de nosotros, ocultos tal vez de otras personas, pero no de Dios, porque Él los ve. Así que el pecado es pecado, aunque nosotros lo ignoremos.
Y nuestra confesión siempre debería tratar con esos pecados ocultos, a decirle, Señor, ayúdame a entender en qué estoy fallando en mi vida delante de ti. Una de las formas en las que nosotros deberíamos leer la palabra de Dios es, Señor, ¿qué pecado está en este pasaje que estoy leyendo que yo necesite confesar? ¿Qué pecado me revelas tú en este pasaje que yo necesite confesar? Mis amados hermanos, tal vez el pecado que nosotros deberíamos confesar en esta mañana es que no hemos dado prioridad e importancia a la palabra de Dios en nuestra vida. Tal vez ese sea el pecado, que no le he dedicado tiempo a la Escritura, a leer y a conocer la voluntad de Dios para mi vida, que no me he dedicado a conocer a Dios a través de la palabra. Pero no solo esto, sino que el salmista no solamente reconoce su pecado oculto, aquello que nadie más conoce, sino también todos esos pecados o actitudes de soberbia o pecados que ha cometido de manera consciente. De esos que tú sabes que son pecados y aún así los cometes. Por eso la nueva traducción viviente dice, al ser consciente de esta realidad, el salmista ora de esta manera: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. O la Nueva Biblia al Día dice: purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Iglesia, yo creo que esto debería confrontarnos a nosotros, porque cuántas veces nosotros no hemos pecado intencionalmente, aún a sabiendas de que eso es pecado, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, como dice la Escritura, porque eso ya es pecado. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso se llama pecado. Que el Señor nos ayude. Aquellos que realmente conocen y aplican su Biblia estarán libres de numerosos pecados simplemente porque creen en las señales de advertencia de Dios y las páginas y esas advertencias que están en las páginas de este libro. Porque la Biblia nos brinda a nosotros discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Porque no le hemos dedicado tiempo a la palabra. Así que la palabra nos ayuda a enfrentar el pecado y a verlo como en realidad es. Por eso David ora que le preserve de soberbias. Esta oración es importante, ya que a menos que seamos preservados de nuestros pecados, estos tendrán dominio sobre nosotros. Y una realidad, mis amados hermanos, es por eso que Jesús nos enseña cuando Él oraba: no nos dejes caer en la tentación. Cuando Caín se llenó de celos contra su hermano, ¿recuerdan ustedes esa historia en Génesis capítulo 4? Cuando Caín se llenó de celos contra su hermano y Dios vio cómo había cambiado su semblante, el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo tú lo dominarás o lo controlarás. ¿Pero qué debía hacer? Someterse a Dios, someterse a su palabra. ¿Pero qué hizo Caín? No lo hizo y por eso fue y mató a su hermano. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros sabemos que el pecado, la tentación está ahí a la puerta y nosotros no nos hemos sometido a la palabra de Dios? O no hemos hecho lo que la Escritura nos dice. La Escritura dice que juntamente con la prueba el Señor da la salida para que nosotros no caigamos ante la tentación. Y tenemos en la Escritura un poderoso recurso para poder hacer frente al pecado, pero no lo hemos usado. De ahí que cedamos ante la tentación. Y hay una frase de alguien, no sé quién la dijo, pero es totalmente cierto: el pecado te aleja de la palabra, o la palabra te aleja del pecado. Así que entre más cerca estemos a la palabra, menos propensos estaremos a pecar. Pero lo mismo es al contrario. Entre más alejados estemos de la palabra, más propensos estaremos a pecar. Eso es algo que debemos recordar. Pero también tenemos que recordar que no es
por nuestra fuerza, por nuestra oración. Es Dios quien nos guarda con su poder. Es Dios a través de su palabra. Es Dios a través de su espíritu quien nos hace estar libres y apartados del mal. Por eso es que nosotros necesitamos someternos a Dios. ¿Sabes cuándo te sometes a Dios? Cuando te sometes a sus preceptos, cuando haces de la palabra la meditación de tu corazón y dices, yo quiero ser obediente a esto que tú me estás diciendo aquí, Señor. Ahí te estás sometiendo a su voluntad. Pero para que la escritura tenga ese efecto en nuestras vidas, no solo debemos estudiarla, debemos permitir que nos escudriñe y que haga la radiografía en nuestro corazón y que ponga en evidencia nuestra condición. De que sea tan importante y tan prioritario que tú y yo estudiemos la palabra. Finalmente, la importancia y la prioridad de la palabra es establecida en nuestra vida cuando, primero, sabemos qué es y lo que hace, segundo, nos revela y confronta nuestra condición, pero también porque nos muestra la necesidad de un Redentor. ¿Y qué encontramos nosotros en el versículo 14? Dice la Escritura de la siguiente forma: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David ruega humildemente para que Dios acepte sus pensamientos y sus palabras que acaba de expresar en su presencia. Y lo mismo es para nosotros. Si nuestros actos o servicios no son aceptables a Dios, ¿de qué nos sirven? Piensa por un momento, valga la redundancia, ¿en qué estás pensando? Reflexiona por un momento en qué estás pensando. ¿Eso que estás pensando agrada y honra a Dios? ¿O la meditación de tu corazón agrada y honra a Dios? ¿O piensa en tus palabras, las que has dicho hasta hoy, agradan y honran a Dios? Por eso es que necesitamos la palabra de Dios para que nuestros dichos y la meditación de nuestro corazón sea grata delante de nuestro Dios. Y que lo podamos ver como en realidad es, como nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestra confianza, el lugar donde nosotros estamos seguros. Pero también lo necesitamos como redentor. La figura del redentor en la Biblia es muy importante, mis amados hermanos. El redentor en el Antiguo Testamento era un familiar que cuando alguna persona de su familia caía en una condición muy difícil, era la que podía rescatarlo. En ocasiones esas personas tenían que ofrecerse como esclavos para poder subsistir, pero podía haber un familiar que podía rescatarlo y pagaba el precio para liberarlo de esa esclavitud. Mis amados hermanos, Cristo es quien nos compra y nos libra también. Y Él nos libra de la esclavitud del pecado y de la vergüenza que éste produce en nuestras vidas. El salmista habla de un redentor porque sabe que necesita un redentor de la misma forma en que tú y yo lo necesitamos. Necesitamos a este redentor, este pariente que nos puede comprar y rescatar de nuestra bancarrota espiritual. Y aquel que nos ofrece nueva vida por medio de su palabra. David veía a Dios mismo como su pariente redentor. ¿Y cómo lo hace? Dios, ¿cómo es nuestro redentor? Al enviar a su Hijo a rescatarnos de nuestros pecados. Juan capítulo 3, el versículo 17. Nosotros conocemos el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuchen lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo amado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solo en Él tenemos salvación. Y Gálatas capítulo 4, el versículo 4 dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis amados hermanos, nosotros hemos sido redimidos por este Redentor. Pero este Redentor nos da su palabra.
y nos da su palabra para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Como dice Timothy Keller, deberíamos pedirle a Jesús la palabra hecha carne, que nos dé de su espíritu para que podamos encontrarnos en la palabra escrita. Y como resultado encontraremos sabiduría, alegría y dulzura. Eso es lo que encuentras cuando encuentras al Redentor en las Escrituras. Sabiduría, alegría y dulzura. Amada iglesia, ¿qué más podemos aplicar de este pasaje? Al igual que el salmista, en nuestras vidas nosotros tenemos pecados ocultas o cosas de las que no somos conscientes y en las que también pecamos. Oremos para que Dios en su gracia nos ayude y las podamos reconocer como lo que son, pecado delante de Dios, y para que nos podamos apartar también de ellas. Al mirar en la palabra de Dios y ver sus efectos en nuestra vida, deberíamos sentirnos motivados para leerla y estudiarla, esperando con expectativa los resultados en nuestras vidas de ese estudio y de la meditación en la misma. Mari leía el Salmo capítulo 1, el versículo 1 al versículo 3. Aquel hombre que no se ha deleitado en lo malo, ni ha andado en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores, de los pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál será el resultado? De forma poética, el salmista dice que será como un árbol frondoso, sembrado junto a corrientes de agua, que tiene nutrientes todo el tiempo, que tiene lo que necesita para vivir. Eso, mis amados hermanos, ocurrirá en nuestras vidas cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra meditación. Esa será nuestra recompensa. Así que deberíamos esperar con expectativa esos resultados. El que guarda sus preceptos, el que guarda sus mandamientos será recompensado. Al leerla deberíamos dar gracias al Señor por el efecto que la palabra tiene en nuestras vidas, porque no seremos iguales. Santi, tú no vas a ser igual si lees la palabra de Dios. ¿Tú ya lees, Santi? ¿Ya estás leyendo? Pero dentro de poco vas a empezar a leer, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser tu libro más importante? ¿Cuál debería ser tu libro más importante? ¿Cierto que debería ser la Biblia? Muy bien, la Biblia. Ese debe ser tu libro más importante. Y yo sé que tus padres te van a ayudar para que así sea. Y sabemos que habrá un resultado. Él nos ha dejado su palabra para poder conocerlo y por eso deberíamos leerla. Pregúntate en esta mañana, pregúntate por favor, ¿cuál es mi visión de la Biblia? ¿Cuál es mi visión de la Biblia? ¿La Biblia es más deseable que el oro? ¿Más deseable que los bienes materiales? ¿Más dulce que la miel? ¿Más importante que la comida? Nancy le demos cuenta que algo que admiraba de su papá era que él no desayunaba hasta que hubiera leído la Biblia. Sin la Biblia no hay pan, no hay desayuno. Yo creo que esa debería ser una buena motivación para nosotros. Primero el alimento espiritual y luego el alimento físico. La forma y el concepto con el que mires la escritura hará que la quieras estudiar o no. Si para ti no es importante, entonces no le vas a dedicar tiempo. Tú solamente le dedicas tiempo a lo que es importante. ¿O no es así? Aquello que es importante, que es prioritario, que es importante en tu vida, solo le dedicas tiempo. Por eso es que debemos darle importancia y prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Es algo que el Señor nos manda a nosotros. Nuestra visión de la Escritura tiene que cambiar si queremos que ella sea nuestra prioridad. Y en este año nuevo, mis amados hermanos, tomemos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón y roguemos al Padre que sea instrumento para transformarnos de adentro hacia afuera. Yo quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana. Que el Señor en su gracia y en su favor nos guíe. ¿Sabe mi oración en esta mañana? Mi oración toda esta semana estudiando este pasaje ha sido este versículo, el versículo 7. Que tu ley perfecta, Señor, convierta nuestras almas, Señor. Que tu ley perfecta convierta nuestras almas. Padre,
En el precioso nombre de Cristo Jesús, por tu gracia y por tu favor, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, por tu redención, Señor, te damos gracias. Pero también te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has revelado, Señor. Tu escritura dice, toda ella es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que seamos y estemos preparados para toda buena obra, Señor. Oh Señor, nuestra oración en esta mañana es una sola, que esta ley perfecta, esta ley maravillosa, Señor, sea la meditación de nuestro corazón y a través de ella tú conviertas nuestras almas, tú conviertas nuestros corazones, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos ver y reconocer aquello que es pecado como pecado, que podamos apartarnos de ella. Señor, que sea tu palabra el instrumento que tú uses, Señor, para guiarnos, Señor, a nosotros, que alumbres nuestros ojos para que podamos ver, Señor. Que tu palabra sea más deseable para nosotros que el oro o que el alimento más deleitoso para nuestras vidas. Oh Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, para que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, como fueron los de Jesús, quien siempre habló y su meditación fue correcta delante de ti. Oh Señor, tú eres nuestra roca y tú eres nuestro redentor. No lo hacemos en nuestras fuerzas, es por los méritos de nuestro precioso Señor y Redentor, a quien damos toda la gloria y toda la honra, precioso Rey. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana.